Hoy vamos a hablar, ahí ya lo tienen ustedes el título, cambiamos ligeramente la presentación, pero vamos a presentar hoy resultados parciales de una investigación que está en curso, donde hay un equipo que se ocupa de lo urbano y otro sobre la parte sociopolítica que generó muchos de estos proyectos de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Lo que vamos a presentar hoy son esos resultados parciales, pero dentro del ámbito urbano. Y ahí ustedes están viendo los tres autores de este trabajo y las universidades que están involucradas en este proceso de investigación. Entonces, hay varios objetivos que persigue esta investigación y uno de ellos encaja perfectamente dentro de la temática planteada en el Seminario de Urbanismo Internacional, que concierne lo disruptivo y la ciudad líquida. Y nosotros realmente hoy, sobre todo, queremos, ya digo, es uno de los objetivos, ver si podemos calificar eso que llamamos disrupción, pero a través del análisis de casos de estudios concretos, como decía, nos anticipaba el doctor Sergio Padilla, el hecho de que se me olvidó, pero en el sentido de que queremos centrarnos en la parte de la disrupción y vuelvo a añadir lo de concretarnos en las intervenciones urbanísticas que se han operado en la ciudad de Maracaibo desde 1970 al 2020. Esto es 50 años de intervenciones urbanísticas y en el marco de esta investigación, pero adaptada a la temática del seminario, por eso queremos de qué manera podemos calificar esas disrupciones que han habido a lo largo de estos 50 años de intervenciones urbanas en la ciudad de Maracaibo. Entonces, para ello vamos luego a presentar una serie de casos estudios. Pero ese es el objetivo. Y para ello, pues, parte de la investigación es la revisión documental y hemos llegado a establecer, luego le va a hablar mi colega Astrid, sobre aquellas estrategias de intervención urbana que nos pueden permitir calificar lo que entendemos por acciones urbanísticas disruptivas. A la vez también hemos establecido una serie de variables de análisis que nos permiten, en cierta manera, considerar una intervención como era al origen y luego cómo es en el día de hoy. Entonces, en eso nos vamos a centrar. El índice, yo diría, de esta presentación sería primero unas precisiones teórico-metodológicas que va a llevar a cabo mi colega, luego abordaremos 7 casos de estudio y luego finalmente pues concluiremos. Así que adelante, profesora. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente agradecer la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y compartir, pues no solamente con colegas, sino con amigos. Por favor, nos avisan si no nos escuchan, ¿sí? Bueno, como decía Francisco, vamos a iniciar con unas precisiones teóricas que nos han permitido revisar estas intervenciones de 50 años en Maracaibo desde un punto de vista teórico y con una mirada crítica. Entonces, las estrategias de intervención que seleccionamos se catalogan como conservación, rehabilitación, renovación, revitalización y regeneración. Y vamos a ver que hay diferencias entre estos términos y por lo tanto también de la parte disruptiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de conservación urbana, podemos partir del término de la RAE, ¿sí? Que habla y lo define como mantener o cuidar la permanencia o la integridad de algo o de alguien. Sin embargo, también dentro del ámbito del urbanismo, de la arquitectura y del urbanismo, Camacho señala que es una acción particular de planeación de mejoramiento espacial, son acciones de conservación realizadas tanto a edificios como a obras públicas. Ahí él habla efectivamente no solamente de los edificios, sino también inclusive de espacios públicos o abiertos. Y algo interesante también es que la UNESCO, ¿sí?, hace una definición sobre la conservación urbana que tiene que ver con que parte de la idea de la arquitectura como uno de los más diversos elementos que configuran el entorno urbano, no como el único. Sí, entonces vemos que en este término de la conservación urbana está más bien, se precisa o está dirigido básicamente a lo que tiene que ver con acciones de preservación
de entornos urbanos, es una acción, para que nos vayamos definiendo claramente con qué otros términos asociar esto. Luego, lo que tiene que ver con la rehabilitación urbana, partimos nuevamente de la RAE y habla que es habilitar de nuevo o restituir algo, pero a su antiguo estado. En el diccionario, por ejemplo, de arquitectura y urbanismo señala que la rehabilitación urbana es una acción particular de mejoramiento urbano, que busca solucionar ¿qué? Un deterioro ambiental, pero considerando obviamente no el desplazamiento, ni cambiar los usos, ni función, ni mucho menos a la comunidad que ahí habita. Y por otro lado, Rubio de Val señala, y esto es interesante, que para hablar de rehabilitación urbana se debe comenzar con un diagnóstico pluridisciplinar, ¿sí? Entonces, es partir del conocimiento del barrio que va más allá de los edificios y es el aspecto social. Por lo tanto, él señala que también este tipo de aproximación a un proceso de rehabilitación urbana tiene que partir por conocer lo que se vive, pero desde el punto de vista social. Y en este caso, en lo que viene a ser la rehabilitación, el énfasis está en la preservación del valor patrimonial. Luego, la renovación urbana, por otro lado, es hacer algo nuevo, ¿sí? Volverlo a un primer estado o transformarlo. Y esto es importante porque la renovación se va a asociar con lo que tiene que ver la transformación. Luego, nuevamente vemos que hay, desde el punto de vista de Camacho, lo define como una acción particular de mejoramiento espacial, de volver a hacer algo, de renovarlo, pero partiendo de ¿qué? De la eliminación de edificaciones, de plantear construcciones nuevas. Y eso lo vamos a ver en ciertos casos de intervención en el ámbito o en la ciudad de Maracay. Por otro lado, cuando hablamos de revitalización urbana, no es otra cosa que darle vitalidad a algo o en este caso a un espacio. Cuando este geógrafo, Carlos Tello, define la rehabilitación urbana, habla de un mejoramiento en la sustentabilidad residencial y habla de que esta revitalización muchas veces se da a partir de iniciativas municipales o con énfasis en lo que tiene que ver con políticas públicas o del ámbito público. Sin embargo, este otro autor señala que la rehabilitación urbana, la revitalización, perdón, puede darse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿sí? Y obviamente tiene también que ver con el mejoramiento de la infraestructura, del espacio construido o por construir, y que va a incentivar la participación del capital privado. Y finalmente tenemos, dentro de estas estrategias urbanísticas que le vamos a presentar hoy, que nos sirvieron para esa mirada crítica, es la regeneración urbana. Y es dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. Y por parte del Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, ellos mencionan que la regeneración urbana ha sido una herramienta fundamental para la transformación y desarrollo de las ciudades en el siglo XX. ¿Y en qué consiste? En remodelar áreas que han sido consolidadas en los centros de la ciudad y utiliza como mecanismo para revertir un proceso de decadencia económica, demográfica y social. Lo interesante aquí es que no solamente ha comportado la reubicación de actividades en empresas, que muchas veces al no darse de manera correcta esta regeneración, pues hay una expulsión o modificación de los usos del suelo no del todo adecuada porque se ve en el impacto posterior de estas intervenciones. Entonces, para que nos quede claro, la conservación tiende a la preservación, lo que tiene que ver con la rehabilitación es mejorarlo, pero valorando valga la redundancia, valorando sus procesos, sus valores patrimoniales. Todo lo que tiene que ver con la revitalización es darle vida nuevamente a este proceso, pero en la regeneración lo interesante es que parte del reconocimiento de un proceso de degradación que involucra tanto lo que puede ser la preservación, hay más énfasis en la preservación, pero también en la transformación, no se queda del todo igual como pudiera ser la rehabilitación. Y aquí, bueno, no vamos a entrar ahora en el detalle, pero sí hemos considerado una serie de variables de análisis que aplicamos tanto al origen de una intervención como en el estado actual de esas intervenciones que hayan podido hacerse incluso en la década de los 70, 80 o 90.
Y obviamente incluye el contexto histórico del proyecto, toda esa condición sociocultural y política que dio lugar al proyecto, pero para eso está trabajando el equipo sociopolítico. Luego establecimos una serie de categorías dentro de lo que llamamos ejecución del proyecto, porque ejecución del proyecto pues también tiene que ser precisada. Y ahora luego lo veremos en algunos cuadros. También el estado actual no solo llegamos a establecer como 8 estados actuales posibles de intervenciones urbanas que se hayan hecho precedentemente, también definir la escala del proyecto en el sentido si fue un proyecto estructurante o no estructurante. En un principio lo llamamos lineal o en red y pensamos que la red pudiera ser ese elemento estructurante, pero luego ampliamos la noción porque obviamente hay elementos lineales que pueden devenir estructurantes. Entonces también manejamos esas 2 escalas. Y también una relación que hemos conversado con el equipo sociopolítico de la relación entre el proyecto y el color político a las distintas instancias, municipal, regional y nacional, cuando se originó y también en el estado actual, porque puede ser que un proyecto que originó, obviamente, un color político, ahora esté en muy buenas condiciones o estado de abandono, pero a lo mejor podemos establecer relaciones interesantes que a lo mejor es el mismo color político o al contrario, es un color político totalmente opuesto, para ver ese tipo de relación que hay entre el estado actual y su origen desde el punto de vista político. Y bueno, siempre lo hablamos, ahí está Maracaibo, en el marco amarillo de Venezuela, junto con Colombia, los 2 países más al norte de América del Sur, y Maracaibo conjuntamente con Barranquilla, son de las grandes ciudades que están más al norte. Eso nos da placer porque siempre estamos en antagonismo con Caracas, pero estamos más al norte que Caracas. Creemos nosotros, a veces ellos dicen que no. Y muchas veces se habla precisamente también de la hermandad que existe entre Barranquilla y Maracaibo y ciertas similitudes geográficas e históricas. Pero ahí es donde está Maracaibo, ahí vemos el lago de Maracaibo, que es el lago más grande de América Latina, aproximadamente 13,000 kilómetros cuadrados, y se ubica Maracaibo casualmente a la entrada, en la boca de entrada del lado oeste. Y por eso siempre ha mantenido, por esa ubicación particular, muy buenas relaciones históricas y muy estrechas con Colombia. A veces eran más estrechas con Colombia que la propia Venezuela. Y ahí está Maracaibo. En esa elipse, Maracaibo tiene unas dimensiones aproximadas de 35 kilómetros norte-sur, casi 40, y de 15 kilómetros grosso modo de ancho. 2.600.000 habitantes según el censo del 2020 del área metropolitana. Ahí vemos esa elipse de la mancha urbana, donde obviamente el borde costero es uno de los elementos significativos, nuestro elemento de referencia y de cotidianidad. Ya creo que en un evento que tuvimos hace años, donde se hablaba de los cuerpos de agua, vimos la importancia histórica que tuvo para Maracaibo y ha tenido siempre desde el punto de vista económico, político, religioso, que ha tenido el lago para la propia ciudad. Y vamos a tratar en el día de hoy 7 casos. Ahí ven los 3 primeros, un paseo ciencias en el centro histórico, luego en lo que fue la ciudad petrolera de Maracaibo, que era más al norte de la ciudad del centro histórico, la intervención de una larga vía de 6 kilómetros de largo, luego el trabajo, el proyecto sobre el borde costero, y ahí lo ponemos en negro porque luego van a venir 4 proyectos, pero más en el área de la movilidad. Y da la casualidad que en estos 3 primeros de estos proyectos asociados a la movilidad, la red maestra de autobuses, la red del metro y la red urbana metropolitana, hemos participado como actores. Esto es, somos testigos, hemos sido testigos, buena parte del equipo, de lo que fue la construcción y la operación de los 3 primeros proyectos, y luego de las 3 redes que ven ustedes ahí, hemos sido actores protagónicos porque de alguna manera hemos formado parte del equipo técnico que de alguna manera participó en esos proyectos. Y hay un último proyecto, Transmaracaibo, luego hablaremos de él, producido en 2015, aunque fue de poca vivencia, en el sentido que 3 años después cesó sus operaciones, pero luego veremos por qué. O sea, vamos a hablar de estos 7 casos con esa óptica de tratar de calificar estos 7 procesos disruptivos
en las intervenciones urbanas efectuadas en Maracaibo en los últimos 50 años. Exacto. Y comenzamos ahora con el Paseo Ciencias, que es un proyecto que, si bien aparece del 69 al 73, tuvo también sus implicaciones y surge dentro de un proceso, en este caso, de renovación, ¿sí? El proyecto tenía como propósito reactivar económicamente lo que viene a ser el casco central y la economía zuliana. Iba a modernizar el perfil. Fíjense el perfil que había y que se mantuvo posterior a la intervención. Ya vamos a ver el impacto que tuvo dentro de lo que vino a ser el tejido urbano y el tejido social de los habitantes que en ese entonces residían. El proyecto de regeneración urbana, ahí se habla de regeneración urbana, sin embargo, esta regeneración urbana conllevó parte de la demolición del barrio El Saladillo. Esto, según el Instituto de Patrimonio Cultural, pues conceptualmente se hizo para unir lo que venía a ser, lo que venía a ser el centro histórico de la ciudad, un paseo, ¿sí?, que se le iba a ofrecer a los habitantes que aún residían, o que la intención era que siguieran residiendo en el centro histórico, y que se implementaría como una arquitectura moderna de incorporación de artistas zulianos, y ya vamos a ver algunas de las obras que también posteriormente desaparecen. Pero para tener una idea de la magnitud que supuso la construcción del Paseo Ciencias, tenemos que partir por señalar que en el 62 pues, se inaugura el puente Rafael Urdaneta. Esto va a ocasionar una decadencia en lo que tiene que ver con el transporte lacustre que se tomaba en las orillas del malecón para trasladarse pues, a las empresas, ¿sí?, al trabajo. Y se consideraba, a partir de la realización del puente Rafael Urdaneta, se consideraba mucho más barato y rápido el uso de vehículos automotores. Y entonces... No, simplemente añadir, no, la dimensión de ese puente, ¿no? En ese momento era el puente más largo del mundo, 8.8 kilómetros, desarrollado por el ingeniero Ricardo Morandi, que es el que ven al fondo de la foto. Perdón, profesor. Entonces, rápidamente retomo. Entonces, aquí lo ven señalado, esto fue lo que se demolió, parte de ello porque está la iglesia Santa Bárbara, pero lo que se demolió para dar paso a lo que viene a ser el Paseo Ciencias en el año 73. Sin embargo, como les decíamos, hay un decreto previo a la realización de este paseo que también ha incidido en lo que tiene que ver la relación de Maracaibo con el lago, que fue el decreto del presidente Raúl Leoni, que hace que entonces se genere lo que viene a ser, se construya lo que pasó a ser posteriormente la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador se toma o se derriba, se demuelen lo que son las manzanas de la calle 100 y todo lo que ahí se señala como el muelle de cabotaje, incluidos también lo que viene a ser el Parque de la Marina y el parque. Entonces, esta nueva avenida también se construye elevado de lo que vino a ser del nivel de la calle Origen, y bueno, eso tuvo una serie de problemas. Como les decía, a partir del 68, por un decreto, entonces se genera lo que viene a ser la Avenida Libertador, rompe con esa relación que se tenía de la ciudad con su lago. Ahí lo podemos ver en estas fotografías históricas. Igual, posteriormente ya empieza un mayor desarrollo, pero bueno, había un predominio del vehículo. Posteriormente, esto es ya una imagen de los años 80, de esa misma avenida Libertador, para que vean cómo se fue transformando a partir de dicho decreto. Y bueno, estos fueron parte de las intervenciones que se hicieron posteriormente, inclusive con un antiguo alcalde de la ciudad de Maracaibo. Después de esto, viene otro decreto, ¿sí? Aun cuando ya desde el periodo presidencial de Raúl Leoni ya se estaba hablando de una transformación del casco histórico, es con el decreto que firma el entonces presidente Rafael Caldera, que habla de la promoción del desarrollo urbano para coadyuvar que la promoción del hombre, el mejoramiento social y económico. Son palabras textuales de este decreto. Habla entonces, planea, porque parte del logro de su presidencia fue el apoyo que recibió de la región zuliana, y planteaba entonces la renovación urbana de esa tradicional
barriada del Saladillo. Tenemos entonces la Avenida Libertador. Estos eran los límites antiguos del barrio El Saladillo, para que tengan una idea de la dimensión de esa renovación. El antiguo, donde se ubicaba antiguamente la ermita de San Juan de Dios, que pasó luego a transformarse, a construirse para ser Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es donde está la tablita de la Virgen, lo que vino a ser el Paseo Ciencias. Esto era el tejido, la traza urbana, también del grano y de las personas que ahí habitaban. Y todo esto fue pues demolido para dar paso a, no solamente al Paseo Ciencias, sino a una serie de transformaciones. De hecho, tenemos aquí una imagen, ¿sí?, de lo que sería el malecón por parte del Centro Libertador, como se le llamaba, de la zona del malecón de Maracaibo, que en este caso había sido propuesto por el Banco Obrero, que diseñó ese plan de renovación urbana de la ciudad, llamado Centro Libertador, y entonces ahí tenían una visión de progreso, de aspiración que se buscaba en el centro histórico como punta de lanza para atraer la inversión a la ciudad. Y aquí vemos fotografías de la época en donde el presidente de la República pues está ya dando inicio a las obras de demolición, y al lado fue como empezó el proceso de demolición de las viviendas. Entonces, es importante todo esto para entender la magnitud de ese proyecto de renovación urbana que supuso la demolición de una parte importante del barrio El Saladillo, quedando prácticamente lo que viene a ser la calle Carabobo. Aquí vemos cuando pues el entonces presidente del Banco Obrero empieza a demoler las viviendas. Y entonces aquí parte de lo que se habla es del impacto que supuso, del proceso de gentrificación que propuso en este proyecto de renovación urbana, más de 3.000 edificaciones, se desplazó a más de 20.000 personas, claro, ya hace 50 años. También la destrucción del Saladillo sería un hito de despoblamiento del centro histórico. Después vino una serie de procesos de delincuencia, de abandono, de informalización del proceso inclusive comercial que ahí se daba. Entonces aquí lo vemos nuevamente para que tengan una idea de lo que supuso la construcción de ese Paseo Ciencias. Aquí lo vemos. Después de 10 años de esa, son imágenes posteriores, fueron publicadas en los periódicos, en donde se mostraba que ese paso o ese progreso que se vendió con el presidente Rafael Caldera, pues nunca llegó a darse. Parte de lo que se descubrió, parte de la información, de los datos que el propio Centro Libertador consiguió con las entrevistas que se le daba a los mismos habitantes, era que parte de esos habitantes con recursos económicos mayores quería salir del centro, mientras que las personas que tenían menos recursos pues sí aspiraban a permanecer en el centro, ¿no? Y eso significaba que no iba a haber tanto, digamos, capital para poder asirse de las viviendas que se estaban proponiendo. ¿Sí? Aquí vemos, retomar fue realmente un impacto en la historia del centro histórico de Maracaibo. Vemos, por ejemplo, las transformaciones que hubo a lo largo del tiempo, hasta que finalmente, hace alrededor de 20 años, se propuso la transformación de parte de ese Paseo Ciencias como monumento a la Chinita por parte también de un alcalde. Estas son algunas de las obras que ya se destruyeron. La que vemos del lado izquierdo pues se reconstruyó, bueno, se le dio otro mantenimiento y sigue estando presente, ¿sí? Luego vamos rápidamente a pasar a lo que vino a ser la intervención del Boulevard 5 de Julio. El Boulevard 5 de Julio pues se conforma a partir de la localización de las colonias petroleras al norte de la ciudad. Permitió conectar dos grandes colonias como pudo ser Delicias y Bellavista, ¿sí?, trazada en sentido este-oeste. Luego pues se
se consolida como un nuevo referente, pero a partir de todas estas transformaciones que se están dando en el centro histórico, pues también la avenida 5 de Julio pues se transformó bajo el concepto de bulevar, que va a privilegiar ¿qué? El tránsito peatonal, ¿sí? Y lo vamos a ver, esto para que tengan una idea de las, otra vez, una idea de la extensión de 5 de julio, donde estaba la Plaza de la República. Vamos a ver rápidamente también el Paseo del Lago, pero para que ubiquen estas transformaciones que se estaban dando. Estas son las vistas de la avenida 5 de julio de la época, ¿sí? En los años 40. ¿Qué? Esto ya en los años 60, para que vayan viendo la transformación que tuvo, igual que esto es una vista previa a la transformación que se dio en los 80, cuando se privilegió lo que vino a ser el bulevar, con énfasis en el tránsito peatonal por parte de Luis Herrera Camping. Y eso fue en el año 80. Luego del año 80, pues, en el 2006 se propone un plan de reactivación de la avenida 5 de Julio, que incluyó todo lo que viene a ser proyectos de estacionamiento, de transporte público, seguridad, una serie de incentivos fiscales para la reactivación. Luego, la Cámara de Comercio de Maracaibo también propone un nuevo proyecto de mejora de la avenida 5 de Julio a través de su programa que vemos ahí de ciudad. Estas son imágenes de la avenida 5 de Julio y finalmente en el 2019 el gobierno de ese entonces, pues del alcalde William Casanova, propone también un proyecto para el mejoramiento, revitalización de la avenida 5 de Julio. Luego pasamos al proyecto de Paseo del Lago para que vayan viendo las dimensiones de todas estas transformaciones y sus impactos. En el Paseo del Lago es un proyecto que en este caso fue del presidente Carlos Andrés Pérez, un proyecto de los años, finales de los años 70, y en este proyecto es interesante porque se planteó, digamos, otorgarle espacialidad pública a todo el borde costero de la ciudad de Maracaibo. Pero sin embargo, a partir de todos los procesos, de hecho, se hizo un planteamiento por etapas, lo que iba a haber, estos 40 iban desde Isla Dorada, ya lo vamos a ver, hasta lo que es el Bajo. Hablamos de la zona norte, que es donde se encuentra ubicado el Paseo del Lago, y todo lo que iba a ser la zona del Bajo, que es una zona donde se ubican más las industrias. Pero ¿qué pasa? Finalmente, de este proceso de... quiero mover esto. Entonces, al final no se produce dicho proyecto a lo largo de todo el perímetro de Isla Dorada hasta el Bajo, sino que solamente se concentra en lo que vino a ser la parte norte de la ciudad. Hubo unos cambios y estos cambios fueron impuestos desde el gobierno central. Entonces, aquí tenemos que finalmente, después de un proceso de dragado, inicia en el 78, se da la obra, etcétera, pero después vino todo un proceso de ofrecer un paisaje a este Paseo del Lago que finalmente pues tuvo muchos problemas dado el proceso de dragado, bueno, de dragado no, de relleno hidráulico que se hizo a partir de lo que se obtenía por el dragado del canal de la entrada del Paseo del Lago. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos. Fue un proyecto que fue muy ambicioso, pero que terminó por escasamente construirse esas 35 hectáreas, porque estas 65 hectáreas, perdón, es de la primera etapa. Luego se construyeron de esas 100 hectáreas 35, y luego finalmente una tercera etapa, que es la del Paseo del Lago. Vamos a pasarle rápidamente un videito, no lo vamos a pasar completo, pero para que vean la magnitud del área que supuso la primera etapa del Paseo del Lago. Y bueno, aquí pueden tener una idea de la inmensidad del lago de Maracaibo. Allá al fondo ven el puente del cual hablamos anteriormente. Sí, voy a pasarlo rapidito para que vean.
Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo todo, esta es la zona que es, después de un decreto, se trató de expropiar para el Paseo del Lago, pero bueno, solamente se rescataron unas 200 hectáreas unas 100 hectáreas de las casi 300 que se buscaba con el proyecto. Y esto es escasos kilómetros de esos, casi 40 que son de espacialidad pública, ¿sí? Y aquí tenemos rápidamente lo que vino a ser la primera etapa, ¿sí? La segunda etapa, que prácticamente quedó así con un poquito más de árboles, sí, pero está prácticamente sin ningún tipo de actividad, a diferencia de la primera etapa. Y la tercera etapa, que es de casi 100 metros de ancho frente al lago de Maracay, ¿sí? Y aquí, para que vean lo que vino a ser la segunda etapa del lago de Maracaibo, que prácticamente pues, no está dotada de actividades y uso. Como ven, son grandes intervenciones que obviamente requieren de un presupuesto para su mantenimiento. De hecho, la primera etapa del Paseo del Lago pasó a ser asumida por la Alcaldía de Maracaibo y por eso se le otorga después en comodato a ciertas empresas privadas de alquiler y de usos que no vamos a mencionar ahorita, a diferencia de esta segunda etapa que no tiene ningún tipo de ingresos por actividades de ningún tipo. ¿Sí? Ahí pues hay una pequeña empresa de kayak y todo esto, pero no como en la primera etapa, porque supone un alto mantenimiento. Sí, y ahora, bueno, esos son los tres proyectos de los cuales habíamos hablado, que era sobre todo más intervenciones en términos de diseño urbano. Ahora vamos a hablar de 4 casos, los últimos 4 casos. Vamos a hacer más rápido porque es más corto lo que tenemos que decir en estos momentos, no porque sea menos importante o más, sino simplemente lo hemos sintetizado y son asociados al tema de la movilidad. Este es un proyecto del Banco Mundial, otorgó un financiamiento para hacer lo que se llamó el estudio de transporte urbano de la ciudad de Maracaibo, el ETP-PUM. Ahí se establecieron una serie de recomendaciones, entre los cuales el establecer finalmente un verdadero sistema de líneas de buses. Lo que existía en Maracaibo eran rutas, lo que se llamaban rutas cedidas en concesión, pero no había necesariamente una verdadera reflexión de lo que sería la integración de todas ellas dentro de un sistema de líneas. Y llamamos líneas porque en el metro es el término que se utiliza cuando se habla de líneas de metro, es que precisamente están integradas en lo que es una red. Y ahí hubo 2 elementos muy importantes que apuntaba este estudio financiado por el Banco Mundial, que no solo es establecer unas condiciones operativas y de diseño de las nuevas líneas de buses, sino también modificar la base institucional que había. Y ahora veremos, ahí lo dice, la red maestra define un concepto teórico mediante la visión práctica de una aproximación sistémica del transporte público y se basaba en 3 fundamentos: un concepto de sistema, lo acabamos de hablar, la implementación de componentes de sistema, incluyendo la organización, y una prestación de servicio público como red, en el sentido que hubiera unas espinas dorsales de la red y otras líneas que eran alimentadoras. Y fíjense una cosa, también cuando comentaba ASI en relación con los otros 3 proyectos, ahí tendríamos que decir son proyectos disruptivos, pero no siempre la disrupción se pone en práctica todas las recomendaciones que se hayan hecho en un estudio. Es más, se empieza de una manera y luego se empieza a introducir modificaciones, o sea que todas estas disrupciones en general, en el caso de Maracaibo, nacen con su pecado original. Esto es el pecado original de que no necesariamente se van a ceñir estrictamente, como pasa en muchas ciudades de América Latina, a todas las recomendaciones técnicas específicas. Y aquí era, pero por lo menos algo significativo, pasar de un conjunto de ruta a un sistema de líneas. Y aquí era el planteamiento que se hizo en aquel momento de crear un consorcio metropolitano de transporte, como existe en muchas ciudades de América Latina, incluso europeas, Consorcio de Madrid, hay muchas ciudades, me recuerdo esto, donde se establecía y decíamos ya la envergadura de la ciudad necesita manejar una red maestra de buses, el centro de control de tránsito, vialidad y el metro de Maracaibo, porque ya en ese estudio también se recomendaba la elaboración de un metro.
cosa que no estaríamos de acuerdo en el punto de vista personal, pero lo veremos por qué. Y estas son las imágenes de la época, el recorte de periódico que surgió en el momento, donde incluso se hizo una graficación muy de metro, en el sentido de hacer con colores, distinguir las rutas, las líneas con colores, los puntos de intercambio, iba a tener coordinación tarifaria, coordinación de la amplitud del servicio, de la frecuencia del servicio, etcétera, etcétera. Del lado derecho, obviamente, el esquema, y del lado izquierdo, su ubicación precisa dentro de la geografía urbana de la ciudad. Esto salía hubo mucha divulgación, hubo un gran trabajo sobre establecer cuál es el logo, de qué manera ese sol ardiente pudiera estar representado, porque es un elemento que caracteriza a la ciudad, la presencia, yo diría hasta abusiva del sol, pero bueno, ahí lo tenemos y crecimos con ello y lo disfrutamos. Y ahí están toda la información, el alcalde de la época, las unidades, no es que fuesen viejas, en ese momento eran relativamente nuevas, porque estamos hablando del año 97, el estudio se empezó en 94, pero el financiamiento fue anterior, y ahí ustedes ven, distintos, el material de información al usuario que se organizó tanto y se definió por lo que era cada una de las 4 líneas establecidas. Esto aquí, como decíamos nosotros, tuvimos la oportunidad de participar en buena medida en el trabajo de lo que fue esta red maestra, las representaciones, las imágenes de la maqueta que se hicieron para las paradas simples, paradas más complejas y paradas de intercambio, que eran las más complejas. Pero finalmente esas son las paradas que se hicieron. Y por eso les decía que cada proyecto habrá disrupción, pero también ese pecadito original de que, pues, terminamos por acuerdos del alcalde con agentes o personas un tanto oscuras, el hecho de que definió estas serían los elementos de información y estas serían las paradas, y ustedes ven la implantación de las mismas, pero ubicada de una manera prácticamente sin estudio alguno. En consecuencia, hablamos de disrupción, pero siempre también hay que limitar lo que entendemos por disrupción en ese sentido. Luego vino, como parte de ese estudio, la recomendación de un sistema de transporte de metro, que ven ustedes el planteamiento, 4 líneas, y 4 líneas de las cuales se construiría solo la primera fase, 6 líneas de 6 estaciones que ustedes están viendo ahí, pero nuevamente se pasó a un sistema masivo sin haber explorado alternativas intermedias masivas, por ejemplo el BRT, o esto es los autobuses en carril propio. Entonces, como una ciudad pasa de una red de buses incipiente como la red maestra directamente a un sistema de transporte masivo sin explorar otras alternativas. Aquí entra en un hecho que no nos vamos a extender, ya el equipo sociopolítico hablará, pero el hecho del efecto de prestigio para la ciudad. Decían, si Caracas tiene el metro y nosotros tenemos el petróleo, ¿por qué no podemos tener nosotros el metro? Que ha sucedido en muchas realidades, que hay operaciones de prestigio para la ciudad, aquí por razones también de tipo económico, para manifestar el hecho que Maracaibo pesa, pues es la capital petrolera. Pero realmente aquí entre nosotros podemos apagar la grabación, no hacía falta el metro, con un sistema inicial de BRT pudiera ser la semilla incipiente para en un futuro, dentro de 30 años, haber podido tener una red de metro, porque la baja densidad de la ciudad de Maracaibo no era lo más conveniente para solventarlo. ¿Población? ¿Dijiste 2 millones? 2.900.000, sí, pero de una densidad que en ese momento era de 30 habitantes por hectárea. Sí, y en ese tiempo, en el 2006, cuando este es un mapa reciente, digamos, ¿no? Pero en el 2006 andaba por los 2 millones de habitantes. Pero en consecuencia, realmente con la baja densidad de población urbana que tiene la ciudad de Maracaibo, ameritaba más bien otro tipo de soluciones. Pero este es el esquema. Obviamente, cuando nos comprometemos a un proyecto de esta envergadura, y que realmente cuando no necesariamente hacía falta, solo es por razones de prestigio, pues eso se ha sufrido en los años posteriores, porque no se ha avanzado de esas 6 estaciones iniciales, solo se ha construido la primera fase de la primera línea y faltan las otras. Es por eso que a términos populares la gente dice, no tenemos un metro, sino un decímetro. ¿Está? Por esa ansia de prestigio, pero que se quedaron cortas. Este era el escenario de la red integrada. Aquí vemos en rojo las líneas o las vías
de mayor demanda, luego el color fucsia y luego estamos viendo este color verdoso ocre. Pero esto es un estudio efectuado con un modelo matemático que estableció las demandas del sistema. Y como vemos aquí, yo les decía, se construyeron las 6 primeras estaciones, 8 kilómetros de línea, pero luego ya no ha alcanzado para prolongar la primera línea del metro. Estas son las 6 estaciones que se construyeron, unas en superficie y otras en viaducto elevadas. Luego, no, pero fíjense, el trabajo en superficie, que era un paseo, el paseo Sabaneta, no se construyó para nada, como sí sucedió en el caso del metro, donde el metro fue un elemento de reestructuración fundamental en la ciudad de Maracaibo. No solo se construyó abajo, sino que se construyó arriba elementos de conectividad urbana significativas para toda la ciudad. El proyecto de Sabaneta no se hizo. Aquí nos piden, perdón que vaya para atrás, que hagamos una reflexión sobre las próximas 3 estaciones que serían subterráneas con un paseo en superficie. Eso también se elabora, esto era parte del diseño de la época. En la línea verde, esto es atravesando el centro de la ciudad con los valores cromáticos característicos del centro de la ciudad, imágenes de la época, estos son imágenes del 2006. Esto eran los cortes de una de las estaciones que nos pidieron que hiciéramos. La estación más importante, que sería 5 de julio, es el paso entre la línea 1 y la línea 2 a distintos niveles. Y entonces hubo cantidad de estudios, de imágenes que se desarrollaron, pero que también quedaron en nada por el hecho de haberse comprometido muy probablemente a un metro con una demanda que no estaba asegurada. Luego, y ulteriormente, este va a ser el penúltimo caso del cual vamos a hablar, se hizo un planteamiento en el 2011 de crear una red ya no solo del bus, de decir, ya estuvo bien en los años 60, y lo voy a pasar rápidamente para ver estos esquemas. Ahora veré para atrás. En la década, y eso pasaría en muchas ciudades de América Latina, 60, 70 y 80, se privilegiaban los planes viales. Está la óptica vial y de tránsito. En los 90 y en el 2000, llegando sobre todo también los corredores de transporte. Esto es ya no solo el tema de que el vehículo privado vaya a cierta velocidad comercial, sino que se incorporara la red de transporte público. Y ya en 2010, en el 2020, planteamos el hecho que más bien esas redes tienen que ser completas. Un poco el anticipo, lo que hoy en día, perdón que vaya para atrás, lo que se llama hoy en día las calles completas. Nosotros lo llamamos líneas de urbanidad completa en el 2011 porque tenía que permitir toda esa posibilidad de transporte privado, transporte público, obviamente, ciclovía y caminar. Un poco inspirado en algo, por ejemplo, la calle 53 de Medellín, esta es una foto del 2008, nuestra ya existía eso. Ahora se habla mucho de la calle completa, pero Medellín y alguna otra ciudad latinoamericana ya nos estaba planteando un poco lo que pudiera ser esa línea de urbanidad integral, no solo ya para el vehículo, no solo para el transporte público, sino para todos. Esto es incluso para los peatones y ciclopistas. Y esto lo acabamos de ver. Entonces, ahí ven ustedes rápidamente este esquema de cómo la red de metro que se plantea, las 2 líneas principales, están siguiendo estrictamente la demanda que arrojó el modelo Tranus. Nosotros, para establecer esas líneas de urbanidad, pues estudiamos todos los modos de transporte y empezamos a ver lo que pudiera ser coincidente entre todos los modos que conformaban la oferta de transporte en Maracaibo. Y de esa manera se llega a establecer un esquema también con esa visión de tener que las líneas de urbanidad se llamasen líneas, como las redes de metro, y se planteó este esquema. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que fue la avenida Bellavista, y ahí se proponía, entre muchas cosas, esto estrictamente asociado a la movilidad, porque obviamente se pretendía que hubiera ciclopistas, etcétera, etcétera. Pero en términos de movilidad se planteaba de pasar de una marquesina de transporte, de parada de transporte, a realmente al espacio parada, donde se acondicionara el piso y todo el resto del mobiliario que ustedes ven, las estelas de información, papelera, árbol, publicidad y obviamente la propia marquesina. Estas son algunas adaptaciones que se hicieron en términos fotográficos, y lo otro es decir, bueno, las paradas no tienen por qué estar solos, sino convertirse en nodo. ¿De qué manera podemos crear el espacio nodo de las paradas que están enfrentadas, enfrentadas totalmente o parcialmente en una calle? Esto es un ejemplo que sí se construyó esta parte, pero
Estos son las representaciones, pero volvemos a este pecadito original, que la propuesta era toda una sección y lo que hicieron simplemente adaptar, hacer una adaptación a las aceras existentes, ni siquiera se ampliaron las aceras existentes, pero bueno, la alcaldesa consiguió los votos que tenía previsto porque había un reto electoral próximo. Y el último de los ejemplos es muy reciente, el año 2015. Extrañamente no se había desarrollado un sistema de BRT en carril propio y el gobierno ya de los tres colores, municipal, regional y nacional, del Partido Socialista Unido Venezolano, dice, bueno, vamos a crear la red BRT Transmaracaibo en el 2015. Con propósitos estrictamente políticos, tan solo se construyó 4 o 5 paradas de lo que sería y de lo que está marcado en el rectángulo naranja, y fue inaugurado por nuestro presidente, bueno, en fin, Nicolás Maduro, en el 2015, en lo que sería la circunvalación, una de las circunvalaciones de la ciudad, la circunvalación 3. Aquí vemos el esquema básico, una sola línea, ahí vemos ejerciendo su oficio al presidente Maduro, está todo un gran protocolo informativo, etcétera, etcétera, pero realmente fue una operación fallida. 3 años después fracasaría y lo que hubo fue un tremendo fraude donde se construyó de alguna manera sin estudios realmente profundos lo que fue la primera línea, lo que pudiera haber sido el BRT de Maracaibo con los autobuses Yutong chinos, y ahí ven las estaciones hoy en día. ¿Está? Esto es un informe, un equipo de trabajo que inspecciona muchas de las obras de tipo particular, una asociación, donde plantea esto, el BRT Maracaibo se pasea entre un pasado turbio y la inoperatividad. Y no vamos a hablar del desfalco que hubo, y hay casi 20 millones que están desaparecidos, 20 millones de dólares con esta operación. Una intervención que ha podido ser significativa. Nos hemos debido dotar de un sistema BRT décadas atrás y lo hacen con una línea, pero sin estudios técnicos detrás. Entonces, esto es una disrupción para adelante y para atrás. Ya la línea no funciona, ya no opera, del 2018 no opera en ningún tramo, por eso el informe dice de un pasado turbio a la inoperatividad. Y vemos casualmente en esa foto otra estación abandonada que incluso no se llegó ni a concluir. Entonces, para terminar nuestra presentación, lo que habíamos hablado, las variables estas de análisis, vamos a ver algunos cuadros. Entonces aquí vemos más de los 7 casos que hablamos, porque hubo otras experiencias como Cotacero, y el bus Metromara del propio Metro de Maracaibo, y ahí estuvimos tratando de clasificar o de clarificar esas estrategias que van asociadas a al fenómeno disruptivo casualmente. Y miren, casualmente no ha habido como estrategia de intervención urbana, la disrupción nunca se ha codeado con lo que es la conservación y la rehabilitación. Luego aquí vemos, cuando hablamos de esas variables de análisis, vemos que dentro de la ejecución del proyecto podían haber 3 etapas y ahí estuvimos ubicando cada uno de ellas, de esos 8 proyectos que están representados aquí, el estado actual del proyecto, que si fue abandonado, fíjense, aquí hay unos cuantos abandonados porque nunca se llegaron a construir. Hay unos que son estructurantes, hay otros que no estructurantes. Por último, estamos en la evaluación casualmente de la relación de la disrupción y los colores políticos, y aquí vemos desde los partidos demócrata cristiano, socialdemócrata y al PSUV, quienes intervinieron qué, y vamos a ver en este cuadro interesante lo que está en esa banda amarilla, ocre, clarita, ya son proyectos que fueron abandonados en la realidad de Maracaibo. Entonces, esa disrupción, y pasamos ya un poco a lo que pueden ser las conclusiones, estas disrupciones hay que calificarlas muy bien porque, hubo 8 grandes proyectos disruptivos en estos 50 años, hubo algunos otros intentos de otros proyectos, pero hay 4 de ellos que están abandonados, que ya no solo abandonados, no existen. En consecuencia, hay que calificar bien, y por eso el esfuerzo de esta investigación, en uno de sus objetivos es medir la disruptividad, y ahí ponemos este juego de palabras que nos hemos permitido tomar de pecado original, porque vimos que prácticamente todos los proyectos, ninguno se ejecutó con todas las recomendaciones técnicas hechas por el equipo técnico, cuando hubo equipo técnico, porque en Trans Maracaibo no hubo equipo técnico, una línea que pusieron y por eso vivió 3 años y desapareció.
Sí, también tenemos unas que son las interruptas, ¿sí? Que se realizaron o ejecutaron parcialmente. Bueno, por cuestiones de tiempo pasamos rápido los cuadros, pero para que entre dentro de esto también las transpuestas que han sustituido parte o elementos del proyecto original por otros, como puede ser en el caso del Paseo Ciencia, en donde el diseño original del Paseo Ciencia del tramo más cercano a la Basílica pues fue completamente modificado. Las eliminadas, pues años después desaparecen o van a ser sustituidas por otras. Las abandonadas, como bien ya decía Francisco, que se abandonaron y se transforman en ruinas. Las inciertas. Sí, que eso es muy interesante. Debatimos este tema y por eso el título se llama Disrupciones inciertas. Inciertas, sí, parece medio contradictorio, pero realmente a lo que hemos vivido y hemos vivido todos estos procesos de intervención urbanística en Maracaibo y en algunos, como dije anteriormente, como copartícipes desde el punto de vista técnico, cuando ya te hablan que va a haber una obra, una intervención urbanística en Maracaibo, tú no crees. Se ha vuelto incierto por todo este historial. En muchos casos fueron impuestas, no consensuadas ni con comunidades ni con los gobiernos locales o regionales. Han sido algunas inestables o efímeras y la inestabilidad forma parte también de esa ciudad líquida. Está lo fragmentario, etc., lo no seguro de realizarse a cabalidad y en general cuando quizás en los países desarrollados uno dice, oye, viene un proyecto de metro, viene un proyecto de una red de BRT, de sistema transporte de autobús en carril propio, uno se anima, se motiva. Uno, cuando te lo menciona, pues tú no sabes qué pensar porque hay una falta de credibilidad total en estos 8 proyectos, de disruptivos que se han llevado a cabo en Maracaibo, 4 de ellos en materia de movilidad, pues podemos decir que lo que acaba de leer también Astrid en las conclusiones, que son interruptas, transpuestas, eliminadas, abandonadas, ya no creemos mucho en la intervención urbanística en nuestras ciudades. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de lo impuesto, tiene que ver también, al menos en los 3 primeros proyectos que señalábamos, o 2 de ellos, mejor dicho, que viene a ser el Paseo Ciencias y Paseo del Lago, fueron decisiones y diseños impuestos que venían del gobierno central. O sea, las recomendaciones que se hicieron a nivel local para lo que vino a ser el Banco Obrero, pues prácticamente se desecharon o fueron parcialmente tomadas en cuenta. Y por eso este título que revisamos, la ciudad como cúmulo de intervenciones urbanísticas disruptivas inciertas, que puede ser el caso en muchas ciudades latinoamericanas, pero en este caso particular. Ojo, que la intervención del metro en Caracas fue totalmente distinta a la que sucedió en Maracaibo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no queremos generalizar, incluso dentro de el propio territorio venezolano, porque algunas ciudades, pues ciertas intervenciones de las que hemos visto aquí, sí se llevaron más allá, más a cabalidad, más técnicamente soportada que en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Maracaibo. Eso sería todo. Gracias.